Reciben todos un saludo, jóvenes, a los de grado de segundo básico, secciones A y B. El día de hoy corresponde lo que es la clase número 4 del curso de matemáticas. Aquí nos dice encontrar lados desconocidos de triángulos semejantes. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que encontrar los lados que desconocemos en triángulos semejantes. Para esto tenemos estas fórmulas. En la fórmula 1 nos dice el lado el lado A del primer triángulo, el lado A del primer triángulo entre el lado A del segundo triángulo es igual al lado B del primer triángulo entre el lado B del segundo triángulo. Segunda fórmula. El lado B del primer triángulo entre el lado B del segundo triángulo es igual al lado C del primer triángulo entre el lado C del segundo triángulo. Tercera fórmula. El lado A del primer triángulo entre el lado A del segundo triángulo es igual al lado C del primer triángulo entre el lado C del segundo triángulo. ¿Qué tenemos que hacer con estas fórmulas? Tenemos que verificar qué datos nos faltan. En este caso, tenemos que dejar solo un dato desconocido al sustituir los valores en la fórmula. O sea que al cambiar, al tomar por medidas, que en este caso el lado A del primer triángulo tendría que tener una medida, pero si no tiene, en el problema que me plantean, solo tengo que dejar una incógnita más que todo. Por ejemplo, lado A del primer triángulo tiene que tener una medida, entre el lado A del segundo triángulo también tiene que tener una medida. Por ejemplo, se desconoce el lado B del segundo triángulo y los demás sí tienen sus medidas. Entonces puedo resolverlo de esa manera. Pero si ambos me quedan dos medidas que desconozco, no puedo resolver en este caso. Entonces, para eso es necesario tener tres medidas que sustituyendo en esta fórmula sí tengo las medidas, sustituyendo sí encuentro sus medidas. ¿En dónde los encuentro? En este planteamiento. Aquí me dice ejemplo 1. Vamos a encontrar acá. El lado B desconozco en el primer triángulo y el lado C desconozco en el segundo triángulo. Vamos a ir con la primera fórmula. Puedo usar la primera fórmula. El lado A del primer triángulo, ¿lo conozco, sí o no? El lado A del primer triángulo, claro, son 2 metros. Entre el lado A del segundo triángulo, ¿lo conozco? Claro, son 7 metros. Primer triángulo y segundo triángulo. Lado B del primer triángulo, ¿lo conozco? Lo desconozco. No se sabe, solo copio B, en este caso B1, lado B del primer triángulo. Entre el lado B del segundo triángulo, ¿lo conozco? Claro. ¿Cuánto es? 5 metros. Entonces sí puedo trabajar con eso. ¿Por qué? Sustituyendo ya los valores con la primera fórmula. Sí puedo trabajar este ejercicio. El lado A del primer triángulo son 2 metros. Solo voy a dejar el número. Entre el lado A del segundo triángulo, ¿cuánto es? 7 metros. Solo voy a dejar el número. Es igual a, pero mi respuesta queda la unidad que es en metros. Eso nos tiene que quedar muy claro. El lado B del primer triángulo lo desconozco, por lo tanto solo copio B1. Entre el lado B del segundo triángulo son 5 metros. Si nos damos cuenta, solo me quedó una incógnita o un número desconocido. Aquí tiene que haber un número desconocido. Eso es lo que voy a resolver ahora. Voy a encontrar cómo tengo que hacer. Aplicación de regla de 3. Multiplicación en forma cruzada. Cuando en un lado de la igualdad aparece una fracción y en el otro lado otra fracción, por ende, para poder encontrar el valor de la incógnita o de la variable desconocida, del dato desconocido, tengo que multiplicar en forma de cruz o en forma de X, como lo podemos llamar. En la misma diagonal se multiplican los números que se encuentran en la misma diagonal. 2 por 5 lo voy a dejar en el lado izquierdo. 2 por 5. Como ya multipliqué, es igual, solo copio la igualdad. Del lado derecho dejo la multiplicación de 7 por B1. Ahí me quedó la multiplicación. El lado B del primer triángulo, en este caso. 7 por el lado B del
primer triángulo. Esto quiere decir, no aparece el signo entre 7 y B1. Esto quiere decir que se está multiplicando. Ahí puedo dejar el punto o simplemente dejo el signo de multiplicación para su mayor entendimiento. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos que aplicar mucho lo que son las ecuaciones, porque esto lo tengo que despejar al final. Y la variable que desconozco lo tengo que despejar al final, aislarlo para encontrar su valor. 2 por 5, ¿cuánto es? 10. Es igual a 7 por B1, el lado B en el primer triángulo. Como aquí está multiplicando y aquí tengo la incógnita o el dato que desconozco o la variable, recordémonos de lo visto en ecuaciones, yo tengo que despejar esta B1, el lado B del primer triángulo. Tengo que despejar, tengo que aislarlo, dejarlo solo para encontrar su valor. Por lo tanto, como está multiplicando con 7, 7 pasa en el lado izquierdo dividiendo. ¿Por qué? Porque está multiplicando con B1. Entonces, 10 dividido 7 es igual a B1. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Para encontrar el resultado de B1, el lado B en el primer triángulo. Entonces voy a dividir 10 entre 7 y me da 1.428. Como hay que aproximar los valores después del punto decimal, si encuentro valores 428 después del punto decimal, por ejemplo, puedo aproximar a 43 después del punto decimal. Puedo aproximar después del punto decimal 42 a 43 por el 8 que le sigue. Entonces me queda que B1 es igual a 1.43. 1.43. ¿En qué medimos? En metros. Eso lo dejo al final y ahí queda la respuesta del lado B en el primer triángulo. El lado B en el primer triángulo. Ahora, ¿qué corresponde? Tengo que encontrar el lado C en el segundo triángulo. Entonces, podemos usar la segunda y tercera fórmula. Podemos usar una de esas dos porque ya tenemos suficientes datos, solo se desconoce un lado en este caso. Podemos usar la segunda y la tercera, o la tercera. En este caso, seleccionemos la segunda, B1, B1 entre B2 es igual a C1 entre C2. Recordemos que son los lados. Lado B en el primer triángulo entre el lado B del segundo triángulo es igual al lado C del primer triángulo entre el lado C del segundo triángulo. Del segundo lado, perdón. Lado B en el primer triángulo entre el lado B del segundo triángulo es igual al lado C del primer triángulo entre el lado C del segundo triángulo. Entonces, ¿qué me corresponde ahora? Sustituir los valores o cambiar los valores, tomar en cuenta las medidas que nos dan en cada lado. En el lado B del primer triángulo tengo lo siguiente, lo que acabo de encontrar, 1.43. Voy a trabajar en este lado, 1.43. Después voy a agregar los metros. Entre el lado B del segundo triángulo son 5 metros. Esto es igual a el lado C en el primer triángulo son 1.5 metros. 1.5 metros. Aquí nos aparece centímetros. El problema en este caso tendría que estar en metros. Podemos hacer una conversión si hubiéramos dejado en centímetros también. 1.5 metros. 1.5 metros el lado C en el primer triángulo. Entre el lado C del segundo triángulo tengo un dato desconocido, por lo tanto aplico la misma modalidad, misma historia. Multiplicamos en forma de cruz cuando encontramos fracciones, una fracción al lado de la igualdad izquierda y en el lado derecho. Por lo tanto, multiplicamos 1.43
por C. Recordemos que este es el lado C en el segundo triángulo. Esto es igual. En el lado derecho voy a dejar 5 por 1.5. Entonces 1.43 por, recordemos que esto está multiplicando, por el lado C en el segundo triángulo es igual 5 por 1.5. Vamos a resolver eso. 5 por 1.5 es igual a 7.5. Como tengo que aislar el lado C del segundo triángulo, o C en este caso, para encontrar su valor, dejo solo en el lado izquierdo. ¿Quién iba acompañado? Con 1.43. Entonces, ese 1.43 pasa del lado derecho dividiendo. Muy simple. Solo tenemos que conocer lo que son las ecuaciones, temas que ya vimos en el segundo bimestre. 7.5 entre 1.43, 7.5 dividido 1.43 es igual a 5.24. Ahí nos queda el resultado. 5.24. ¿En qué medida? En metro. 5.24 metros. Ahí tengo la respuesta del lado C en el segundo triángulo. Así de simple. Así nos queda esta ejemplificación en los ejercicios. Si nos aparece esto, tenemos que realizarlo de la forma correspondiente. Y como desafío queda lo siguiente. Voy a anotar acá al final. Aquí tenemos un ejemplo 2. Ustedes van a resolver esto. Por favor, van a resolver como ejercicio. Sería como ejercicio. Van a tener que encontrar los lados desconocidos. ¿Cómo lo tienen que hacer, jóvenes? Lo bueno es que esto está en centímetros. Entonces, tracen por favor el triángulo. Ya sabemos trazar los triángulos cuando nos dan lados, simplemente haciendo uso de la regla compás, lápiz y todo eso. Por favor, tracen estos triángulos con los lados que nos indican y después tienen que hacer el planteamiento. Tienen que hacer el planteamiento como acabamos de hacer acá. Desconocía algunos lados, por ende tenía que hacer uso de las fórmulas. Es necesario para encontrar esos datos o los lados desconocidos. Así de simple llegué a la solución. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Tienen que trazar esto en su cuaderno con la ayuda de compás, regla transportador, para medir los ángulos, pero acá no es necesario, solo nos están pidiendo los lados. Pero siempre y cuando tenemos que abocarnos al uso del compás siempre. Cuando trazamos triángulos que nos dan la medida de los dos lados tan siquiera, así encontramos el otro lado, que acá nos dice que el lado A del primer triángulo son 5 centímetros, el lado B del primer triángulo son 6 centímetros y el lado C, eso es lo que tienen que encontrar. Igual acá, el lado A es lo que tenemos que encontrar al final y eso les queda como ejercicio únicamente. Nos vemos en la próxima clase.